Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Reciban muchas bendiciones en este domingo tan especial, amadas iglesias. Les saluda el pastor Gerson Méndez. Estamos muy contentos ya de poder estar en este domingo, el último domingo del mes de mayo. Estamos ya por despedir este mes. Hoy es un domingo muy especial porque hoy el Señor ha preparado para nosotros su palabra. Hoy domingo 29 de mayo enviamos muchas bendiciones y saludos a todos nuestros hermanos allá en Chilpancingo Guerrero, al anciano Julio Mendoza, a toda su familia, a todos mis hermanos que están ahí sirviendo fielmente, gozosos. También al anciano Salvador Galán Flores, a su esposa, a sus hijas, a sus yernos en Iguala Guerrero y, por supuesto, también a la hermana Celia Hernández allá en Pachuca, quien es la misionera que pues actualmente está pastoreando esa iglesia, Ancla Pachuca, y en la Ciudad de México pues también saludamos a todas las iglesias de Ancla, Coyoacán y Ancla Ajusco, que por cierto este 5 de junio estamos celebrando el primer aniversario de la iglesia Ancla en Ajusco. Esperamos que el Señor, ¿verdad?, nos dé una gran cosecha y haya milagros y sanidades y liberación y restauración. Entonces, pues contentos estamos, sí, claro que sí, por lo que Dios está haciendo y lo que Dios también hará. Hoy en este día estamos aprendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas con este tema que he titulado Hijos o Jefes. Y de alguna manera creo que es una administración importante este tema porque todos nosotros necesitamos siempre recibir la palabra de Dios en el tiempo en el cual Dios ha marcado por qué nos quiere hablar y para qué Dios nos quiere hablar. Yo no sé si en algún momento tú pienses que el hecho de que hablemos acerca de los hijos es a cierta edad. Un hijo puede incluso ya estar casado y ser una persona irresponsable, una persona mantenida, una persona sin metas, una persona sin sueños y vivir siempre de lo que papá o mamá le puedan dar, aunque tal vez esa persona ya use bigotes, ya hasta sea papá y te haya hecho abuelo. Por eso es que Dios quiere en este día que tú te escuches la palabra que Dios quiere dar a tu corazón y que al mismo tiempo dejes que el Espíritu Santo te ministre a lo que Él quiere hacer. Entonces vamos a comenzar y haremos una oración en este domingo para dar este tiempo a nuestro Dios y darle a Él la gloria y la alabanza. Padre, en este domingo 29 de mayo, el último domingo de este mes, Señor, estamos muy agradecidos por lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Dios, yo bendigo la palabra que vas a sembrar en cada corazón. Muchos somos padres, otros ya son abuelos. Mi Dios, yo creo que esta palabra es una palabra específica para lo que tú quieres hacer y recibimos tu palabra y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como ustedes saben, el mundo está marcado tras una noticia en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Un joven, pues ya de 18 años, un poquito ya mayor de edad, decidió, bajo qué, quién sabe, qué lo motivó a asesinar a 19 niños, dos maestras y a su abuelita. Esta es una noticia, vuelvo a insistir, una noticia que tiene que marcarnos a todos, porque aunque no haya sido en México, creo que pues es una noticia que nos habla de cómo al día de hoy la gente se comporta sin Cristo, sin Dios. La gente está, los jóvenes, nuestros niños, muchas veces están sin supervisión, sin vigilancia. Y vamos viendo cómo los jóvenes y los niños actualmente pueden empezar a desarrollar conductas agresivas o violentas. Y créanme que es penoso tal vez ver una noticia así. Porque el hecho de haber asesinado a 19 niños empuñando un arma, usó un rifle, un rifle de, pues no solamente de cacería, sino un rifle que usa el ejército americano y eso habla de que él, número uno, no tenía vigilancia, ¿sí? Número dos, no tenía supervisión. Número tres, no tenía atención. Me imagino que el hecho de vivir con la abuela, pues lo ponía tal vez en la posibilidad de que no tenía el cuidado de sus padres.
¿Por qué? No lo sabemos. Si fue abandonado, si fue dejado con la abuelita, si se la pasaba viendo todo el día videojuegos. ¿Qué habrá llevado a este joven pues completamente endemoniado? Esa es la palabra exacta. Varios medios locales hablan de que este joven estaba bajo influencias de medicamentos psiquiátricos. Y sea lo que sea, creo que es una noticia triste. Por eso es que me puse a pensar y desarrollé este tema titulado Hijos o Jefes. Porque hoy en día necesitamos tarde o temprano comenzar a volver a la palabra y poder corregir tal vez a nuestros hijos antes de tiempo. Y dice la palabra, ¿verdad? El hijo consentido avergüenza al padre. Quiero comenzar en este momento hablándote acerca de algunas características de los hijos en estos tiempos. Número uno, los hijos, sean niños pequeños o de 12 para abajo o de 12 para arriba, se han vuelto opositores, altaneros, soberbios, poco obedientes, no colaboran en casa, duermen hasta mediodía, 1, 2 de la tarde, se la pasan en videojuegos. Si tú les das un permiso tal vez de salir a una fiesta, llegan muy tarde. Pero vemos cómo al final de cuentas todo esto nos habla, ¿verdad? De que deben existir tarde o temprano, si tú tienes hijos, tienes nietos y tal vez tú has pecado de consentir demasiado a tus nietos, a tus hijos, te puedes poner a pensar tal vez que nuestros hijos tarde o temprano deben de entender que hay consecuencias, ¿sí? No porque, por ejemplo, tú le dices, sabes, mira, si tú te portas mal, no te voy a quitar el celular, te voy a quitar los videojuegos, eh, y le dices tal vez una semana no vas a tener el celular y te chantajea y según primer, segundo, tercer día se empieza a portar bien y ya le regresas el teléfono. Si tú dijiste una semana, es una semana. Si tú dijiste 7 días, son 7 días, aunque él intente comprarte, intente hacerte la barba, ganarte, ¿verdad? Entonces debe de haber acuerdos bilaterales para que tú como papá te lleves bien con tus hijos, tiene que haber acuerdos bilaterales. Es decir, nuestros hijos deben respetar nuestros acuerdos, límites y decisiones en conjunto. A ver, tú quieres que yo te deje ir a una fiesta. Si tú no llegas a las 10 de la noche, ¿qué hago? No, pues mira, mamá, quítame el celular. Muy bien. Cuando él llegue 11 de la noche, mamá, es que mira, discúlpame, había tráfico, mira que nada. ¿Cuál fue nuestro arreglo, nuestras decisiones en conjunto? Pues que si yo llegaba después de las 10, tú me ibas a quitar bueno, yo iba a entregar el celular. Perfecto. No más. No, pero mira, perdóname, discúlpame, nada. Eso significa que respetamos acuerdos, que ponemos límites y que hacemos decisiones en conjunto. Actualmente nuestros hijos, sean niños pequeños o jóvenes, necesitan pastoreo. No es el pastor de la iglesia el que tiene que cargar, el anciano Julio, el anciano Salvador, la hermana Celia, tu servidor. No somos nosotros los que cargamos con el pastoreo de tus hijos. Eres tú como papá que tienes que ver número uno el pastoreo. Pastorear no significa proveer, cuidar. Simplemente no significa ser un pastor de nuestros hijos, ir y firmar las boletas de calificaciones o en algún momento llevarlo a la escuela y regresarlo. No, el pastoreo tiene que ver con el alma. ¿Quién está pastoreando el alma de tu hijo? Mira, escuchaba una historia, una verídica, por supuesto, un testimonio de una hermana aquí en la iglesia que contaba que a su hijo lo metieron a un kinder y su papá y su mamá, como trabajaban mucho, no tenían tiempo para atenderlo, no le daban atención. Entonces el maestro de educación física comenzó a tocarlo, comenzó a violarlo, pero el niño no decía nada y cuando logró entonces el niño, la mamá se dio cuenta que el niño llegaba extraño de la escuela, empezó a investigar y lo que hizo fue que intentó en todo momento investigar qué estaba pasando y cuando el niño le dice, sabes, el maestro me toca. La escuela tenía videovigilancia y la maestra fue a hablar con la directora, le mostraron los videos y sí, efectivamente, en un lugar donde el maestro de educación física guardaba las pelotas, los conos, todo lo que tiene que ver para ejercicio, ahí lo comenzaba a tocar, a violar.
Pero cuando la mamá habló con el niño, le dijo, ¿por qué tú no te defendías? ¿Por qué tú no gritabas, corrías a buscar al vigilante? Dice el niño, porque él me daba la atención que tú y mi papá no me daban. Entonces muchas veces nuestros hijos caen en manos de enfermos, de violadores, de psicópatas, de sociópatas, porque no les damos la atención que necesitan. Pensamos que aventarles un celular, una tableta es darles la atención que necesitan. Y yo te pregunto, tú te sientas a tal vez escucharlos, hablar con ellos, ver una película, ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus miedos. Por eso dice número uno, pastoreo, confianza. Número dos, necesitamos ganarnos su confianza, que ellos sepan que somos dignos de confiar. Número tres, darles seguridad. ¿Para qué? Para que cuando ellos se sientan desprotegidos, en peligro, ellos sepan que tienen una seguridad en casa. Número cuatro, debemos darles atención. Y cinco, debemos criar a los hijos no solo con fuerza, no solo golpes, gritos, jalones de pelo, golpes con el cinturón. No, no criemos a nuestros hijos con fuerza, sino número seis, con un diálogo abierto. Que ellos siempre tengan un diálogo abierto y es preferible que aunque ellos estén viviendo algo feo, digan, se lo voy a contar a mamá, se lo voy a contar a papá. Uno de los errores en los que caemos profundamente es que cuando nuestros hijos tienen miedo de contarnos algo, porque saben que a la primera nos perdemos la cabeza, les pegamos, les gritamos, ellos nunca nos van a querer contar lo que están viviendo, pasando. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿verdad? De la manera en la que nosotros vamos a reaccionar o a responder. Aprende a no, un número uno, no apodos, porque eso de alguna manera estigmatiza, etiqueta a nuestros hijos. Dos, no justifiques tanto a tu hijo. No, pues es que mi hijo pega porque pues ve cómo su papá me pega. Mi hijo roba porque ve a sus primos robar. Mi hijo es grosero, dice groserías porque pues lo ve en YouTube. No, no justifiques en todo a tu hijo. Número 3, no lo compares. Número 4, no lo retes. Número 5, no celebre sus groserías. Y 6, es importante entender que no eres su amigo, eres su padre. Amigos va a tener muchos, padre solo uno. Amigas va a tener muchas, madre solo una. Esto es muy importante. ¿Por qué no podemos en algún momento pensar que somos amigos de nuestros hijos? Eso es un cliché, una palabra que suena bonita, pero no hay un fundamento bíblico de ello. La Biblia dice, honra a tus padres, no dice honra a tu amigo, ¿no? Cuando existen en ellos, en nuestros hijos existe la mentalidad de que somos amigos y no padres, no hay respeto, no hay confianza, no hay sumisión. Para ellos es vernos, nos ven cara a cara, al tú por tú. Y 7, no abandones a tus hijos. El hecho de que tal vez la abuelita, una vecinita, algún familiar te haga el favor de cuidar a tus hijos y tenga la posibilidad un día de salir temprano de la oficina y regresar, platicar, jugar, hacerles algo de comer, tal vez llevarle al cine, llevar al parque, prefieres tal vez mejor pues hacer otras cosas. Cada momento es importante para que nuestros hijos vean supervisión, atención, vean prioridad. Si para ti tus hijos no son prioridad, pues simplemente yo te puedo decir una frase que aprendí hace muchos años que decía, dime cuánto amas a tus hijos y yo te diré cuánto tiempo pasas por ellos, con ellos. Si tú me dices, ay no, yo amo a mis hijos, pero no pasas tiempo con ellos, pues es imposible creerte. Estamos en días, ya lo hemos visto en esta noticia tan trágica, tan horrible en los Estados Unidos, que este joven mató a 19 niños, dos maestros y a su abuelita. ¿Qué pasaría por la cabeza de este joven, este adolescente? Posiblemente bajo los efectos de los medicamentos psiquiátricos, la soledad, el exceso de videojuegos, la violencia tal vez, el rechazo, el abandono, ¿verdad? El que en algún momento lo abandonaron y no hubo alguien que lo vigilara, que lo corrigiera, llevó tristemente a esta historia que pues rompe el corazón de cualquier persona. Vamos a ver qué características de los hijos desafiantes. Número uno, un hijo desafiante te mira a la cara y no baja la cara, ¿verdad? Ese se te pone el tú por tú y si tú lo miras a los ojos, él no te baja la mirada. Número dos, son retadores. Lo hacen en público, lo hacen en privado, te dicen no lo voy a hacer y qué, y si lo hago como quiero, cuando quiero y donde quiero.
Número 3, son muy duros y aferrados. Sí, aunque los golpes no es la forma correcta de poderlos criar, porque ellos son tan duros y tan aferrados que ellos pues ya no se van a dejar, ya no son, cuando son chiquitos, ¿verdad? Tal vez una mirada brusca, un pellizcón, un tablazo, algo. Antes te funcionaba, ahora ya no. Ahora ya si te ponen, te gritan, hasta te golpean. Conozco casos de gente que hasta incluso ha golpeado físicamente a sus propios padres, a sus abuelos, los han azotado, los han lastimado. ¿Por qué? Porque se van volviendo duros. Número 4, tienen un liderazgo negativo. Siempre que escuchas un ruido, agua tirar, algo romperse, un cristal romperse, un balonazo, una vecina quejarse, ahí está al frente liderando a la pandilla tal vez tu hijo. Número 5, quieren tener siempre el control y el poder. Son niños que se les conoce niños narcisistas, o hay algo que se le conoce como el síndrome del emperador, que son aquellos niños que todo el día están viendo la tele, les sirve incluso la mamita la comida hasta la habitación. Estamos haciendo de nuestros hijos reyes, pequeños reyes que manejan, controlan y ponen el hogar bajo el poder, que lo que dicen se hace, se come. Fíjate bien el error, se come lo que el niño dice. Si el niño dice no vamos a la iglesia, la familia no va. Si el niño entra en o el joven o el adolescente entra en una relación de noviazgo, los papás van siguiendo al joven a la iglesia donde está la novia. Todos esos son, creo yo, que mucho de lo que Dios nos está demandando, y ver casos como los que hemos visto de jóvenes o adolescentes violentos, no es solamente los jóvenes, somos nosotros los papás. Nosotros muchas veces tenemos la culpa como papás de no poner límites, de no vigilar qué está pasando en casa. 6, con golpes y amenazas nunca resolverás nada. Es importante que te quites el chip de golpear, de lastimar, de quemar, de azotar. Hay incluso países donde los niños pueden o adolescentes pueden demandar a los padres y llevarlos hasta la cárcel. Vamos a ver un drama ejemplar en la Biblia de la maldad de dos hijos malcriados llamados Ofni y Fines. Estos están en el Antiguo Testamento. Pues tenían un padre que no los supo corregir, que fue muy aguado con ellos, por decirlo así, les tuvo temor. Y esta palabra está en Deuteronomio 6:6-9 antes de, donde el Señor nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus ventanas. Uno de los principios para nosotros poder entender cómo trabaja el cielo y cómo trabaja Dios cuando hablamos acerca de la crianza de los hijos es con la palabra, con el conocimiento bíblico, porque muchas veces nosotros pensamos que puede funcionar, ¿verdad? El decir, no, pues es que yo les doy todo a mis hijos no les falta nada, lo que ellos me piden lo tienen, sí, pero tus hijos no son felices con cosas materiales. Tienes que pensar que tal vez, dice aquí la palabra, ¿verdad? Estas palabras que estarán sobre tu corazón. Los padres muchas veces son los primeros que necesitan tener en su corazón la palabra del Señor, el temor de Dios, para que, dice el 7, tú se lo puedas repetir, perdón, a tus hijos día y noche. Ahora, vamos a ver esta historia, los hijos de Elí, dice Samuel 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y si el hombre les respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjese bien, número 1, el sacerdote Elí ministraba el templo. No era un cualquier hombre, un cualquier papá, era el sacerdote. Él ministraba todos los días en el templo de Jehová y sus hijos no conocían al Señor. El hecho de que tú vayas a una iglesia todos los domingos, de que sirvas en una iglesia, que seas pastor, que seas anciano, no significa que seas un buen padre. Tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos el temor del Señor, el temor de Jehová. Dice que ellos querían la grosura primero, dice,
Y ellos respondían, no, sino dámelo ahora. Los hijos que están malcriados son aquellos que no saben esperar. Aquellos hijos que no saben decir perdón, por favor, gracias, espérame. O sea, son hijos que se han convertido en pequeños emperadores y que quieren que todo gire alrededor de ellos. Dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En otro versículo dice que se robaban las ofrendas del templo. Pero Elí, versículo 22, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, se robaban las ofrendas y tenían relaciones sexuales en el mismo templo. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. 24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25. Y si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, Dios estaba enojado con los hijos de este sacerdote llamado Ofni y Fines. Y dice la palabra, hay algo más triste todavía aquí en el versículo adelante, que dice Samuel 2:34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Dice el versículo de Samuel 4:17, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios había sido tomada. El arca del pacto había sido tomada. El arca del pacto representaba o tenía dentro de su contenedor tres cosas. Yo tengo aquí una réplica. Esta era el arca del pacto. Ustedes se dan cuenta, aquí estaban los dos ángeles. Y lo que sucedía es que cargaban, aquí en estas extremidades cargaban el arca. Ay, perdón. Entonces, dentro de esta arca, si tú puedes ver, estaba, número 1, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estaba, por supuesto, el maná que caía del cielo, y la vara de Aarón. ¿Qué representa la vara? ¿Cómo corregimos a nuestros hijos? Una vara que reverdeció en una noche, la vara de almendro. Esta vara representa disciplina, representa el alimento, la provisión, el maná, pero también representa la ley, la instrucción. El Antiguo Testamento significa instrucción. Todo esto lo metemos en el arca del pacto. ¿Qué fue lo que perdieron los hijos del sacerdote? Esto. No había instrucción, no había provisión y no había, por supuesto, vara. A veces necesitan nuestros hijos vara. Eso es lo que perdieron ellos, estas tres cosas. El arca fue tomada, dice este versículo. Y aquí hay algo muy importante. Hay señales dentro de la adolescencia para saber cuáles son algunas. Número 1, hay dificultad para seguir órdenes. 2, se la pasan horas en el baño o nunca se quieren bañar. 3, hay apatía. 4, hay indiferencia. 5, hay falta de compromiso. Y 6, hay falta de expresión afectiva. ¿Verdad? Tal vez un adolescente ya no te da un beso, ya no te quiere abrazar, le da pena, le dices, oye, quiero abrazarte, quiero darte un beso, lo llevas a la secundaria y dice, no, papá, mira, ¿sabes qué? Me va a ver mi novia, y les da asco y se limpian el beso. ¿Por qué? Porque están bajo estas señales que están aquí en pantalla de adolescencia. Pero también hay hijos posesivos. Los hijos de Fines, de sacerdote, Elí, eran como estos que estamos viendo en estos 7 puntos. 1, había un control de tiempo. Si tu hijo te controla el tiempo, tienes un hijo posesivo. Número 2, no tienes confianza en ellos. Tú te sales a trabajar o sales al mercado y dices, yo no tengo confianza porque puede ser que metan una chica, porque puede ser que tal vez pues estén con malas amistades o se embriaguen, etcétera. Número 3, te piden que les des explicaciones, ¿verdad? Un hijo no sabe respetar la autoridad de papá y le exigen explicaciones. 4, hay prácticas violentas. Y muchas veces aquí entra el chantaje de que el hijo dice, si tú no me das tal o cual cosa, me voy a cortar las venas,
o me voy a tomar este tarro de cápsulas. Son actitudes, prácticas violentas. Un hijo posesivo te mete culpa. Número 6, un hijo posesivo te mete miedo. Y 3, un hijo posesivo te roba mucha energía. No son independientes, son muy inútiles. Son muy dados a que ya, mamá, quiero comer, pues caliéntate. No, 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 si tú no me calientas, no como. Yo he conocido así hijos que ya son papás y que son mantenidos, son inútiles, no se saben cocinar, no se saben lavar, no se van solitos a la escuela. Estás haciendo de tus hijos los hijos del sacerdote Elí. Y además estos hijos son demandantes. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos, por ejemplo, el caso de un hijo que había sido criado en amor y un hijo que había hecho las cosas bien. Su nombre tú lo conoces, es José. Y si esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, es decir, ya trabajaba. Si tú tienes un adolescente que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, tienes que hacer algo. Mételo, si es necesario, a una escuela militar, mándalo a un internado, pero no se puede quedar sin trabajar y sin estudiar. Conozco gente que dice, pastor, mi hijo todo el día está en el Xbox, mi hijo todo el día está en el PlayStation porque ni trabaja ni estudia. Error. Si tú eres papá, es hijo, o trabajas, o te metes a trabajar, o te metes a estudiar. No, que no quiero ninguna de las dos, pues te me vas a ir a un internado militarizado o a ver dónde te vas. Pero dice que este hombre llamado José apacentaba, trabajaba. Sí, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Era un hijo que tenía buena comunicación con su padre. Era un hijo que sabía que la comunicación era la base principal. ¿Cómo es la comunicación con tus hijos? Eh, un buen hijo, al final de cuentas, que es en este caso José, dice la palabra que cuando pasaban los madianitas mercaderes, porque sus hermanos recuerden que no lo amaban, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Pero ¿qué hizo José en Egipto? Yo pregunto, ¿qué hizo José en Egipto, amados hermanos? Dice la palabra que cuando él llega a Egipto, entra a trabajar a la casa de Potifar y ahí había una mujer. Esta mujer era tremenda porque esta mujer, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Hablando ella a José cada día y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Si algo hizo José en Egipto fue guardarse. Egipto en la Biblia representa el mundo. Muchas veces nuestros hijos no los podemos meter en una burbuja. A nuestros hijos no solamente hay que enseñarlos a obedecer, hay que enseñarlos a discernir, porque ellos estudian tal vez en el mundo, no estudian en escuela tal vez cristiana. No van a un restaurante cristiano, una biblioteca cristiana, no siempre tienen amigos cristianos. Ellos conviven todo el tiempo en Egipto, en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué hacen cuando están en Egipto? ¿Se contaminan? Hoy tenemos jóvenes contaminados, jóvenes en yugo desigual, jóvenes en mezclas, jóvenes en tibieza, jóvenes en pecado. ¿Por qué? Porque no saben lo que hizo José. Y José fue un hombre joven de 17 años que corrió, salió huyendo cuando esa mujer le dijo, acuéstate conmigo, la esposa de Potifar. Pero este hombre era un hombre temeroso, este era un hombre que, como dice la palabra en Timoteo, huyó de las pasiones juveniles. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Aquí hay algo importante y nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a huir del pecado. No ponerles nosotros mismos frente a ellos el pecado, sino huir. Tenemos que decir, sabes, hijo, yo no te quiero que estés en pecado, tienes que huir de esas pasiones. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. ¿Cómo van a huir ellos si nos ven haciendo las cosas mal? Si nos ven haciendo cosas equivocadas, si ven al papá viendo pornografía, ven a la mamá en los chismes, ven al papá robando, no pagando impuestos, haciendo cosas desagradables. Nosotros no podemos decirle a nuestro hijo, huye de la pasión juvenil,
si nosotros como papás no damos el ejemplo, el testimonio de cómo sería un matrimonio cristiano, un padre cristiano. ¿Cómo? Y dice, y sigue, aquí habla de constancia. ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Es huye de la pasión juvenil, huye de la masturbación, huye del sexo ilícito, huye del alcohol, de la droga, le dice Pablo, pero ahora sigue, continúa, persevera, le dice Pablo, tienes que mantenerte en qué? En la justicia, la fe, el amor y la paz. Fíjese bien. Y aquí hay algo importante. Número uno, cuando él le dice síguele, sigue, ¿verdad? Está diciendo, sigue la justicia. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Verdad? Dice incluso la palabra en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo hay que criar a nuestros hijos? En disciplina. Tenemos que disciplinar. Una disciplina no es golpear. La disciplina es poner una hora de levantarse y una hora de acostarse, una hora de comer. Hay hijos que comen cuando quieren. Y entonces la mamá tiene que andar separando acá. Ya no, ya quieres comer. Ay, ándale, por favor, come. ¿Cómo está eso? Hay hijos que no saben ni lavar los trastes. Terminan de comer y dejan la mesa tirada porque no les hemos dado disciplina. Necesitamos disciplinar a, a los hijos, que sepan que el domingo es el día del Señor. Tristemente hay padres que no van a la iglesia por los hijos. ¿Se imagina usted dónde está la disciplina de nosotros como padre de enseñarle a nuestros hijos? Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para la iglesia, hay un tiempo para tal vez salir, divertirse, recrearse, pero muchas veces nuestros hijos no están viendo lo que dice esta parte de nosotros como papás. No los estamos criando en disciplina y no los amonestamos. ¿Verdad? Nos quedamos callados, vemos que hablan majaderías, ves que tu hijo publica pornografía en internet, en sus redes sociales, no dices nada, ves que tal vez tu hijo es un mentiroso, te quedas callado, lo dejas pasar. Amonesta a tus hijos antes de que el diablo venga y los sacuda, los azote. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un versículo que quiero aquí leerle a usted, porque es un versículo poderoso. Aquí lo tengo listo y es Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, cuando dice aquí en este versículo, lo pongo por última vez, cuando dice aquí, con los que de corazón limpio invocan al Señor, lo pongo acá. Aquí está, con los que, dice al final, con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, dice el Señor, si ustedes no son sabios en cómo dirigen a su familia, a sus hijos, a sus niños, ¿cómo ellos van a tener un corazón limpio? ¿Cómo? ¿Qué has hecho tú para que tu hijo tenga un corazón limpio? Tal vez tu hijo hoy en día piensa más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque te ve. Los hijos son un espejo de nosotros, son un reflejo. Los hijos y las mascotas son un reflejo de los padres o de los dueños. Si tú ves mascotas agresivas, así son los dueños. Tú ves a lo mejor una mascota que sale un perro y muerde al primero que pasa. Así son los dueños, agresivos, violentos. Los animalitos, las mascotas absorben el ambiente, la atmósfera en la que viven. Nuestros hijos son esponjas que reciben, que absorben la atmósfera en la que viven. Si la atmósfera que tú creas en tu casa es una atmósfera espiritual, tus hijos van a ser espirituales. Si tú creas en tu casa una atmósfera de violencia, tus hijos van a ser violentos. El joven ese que mató a los 19 niños, dos maestros y a su abuelita, estaba bajo una influencia, bajo una atmósfera de violencia, de armas, de tantas cosas tristes y feas. Creo que a cualquiera que lee una noticia así le rompe y le parte su corazón. Hoy estamos llamados, amada iglesia, a reconocer que Cristo viene pronto y Él nos va a demandar la viña que nos dio, el jardín que nos dio. La Biblia dice que nuestros hijos son como un jardín, que tenemos que podar, limpiar, regar. ¿Cómo está tu jardín? ¿Cómo están tus hijos?
Tal vez te ha faltado invertir tiempo en tus hijos, te ha faltado disciplinarlos, corregirlos, educarlos, poner en ellos valores. ¿Tus hijos tienen valores? ¿Saben decir las cosas por favor, gracias? ¿Tus hijos saben esperar o son impacientes? ¿Tus hijos saben pedir perdón cuando se equivocan? ¿Tus hijos hablan con la verdad o son mentirosos? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Padre, en este domingo 29 de mayo yo quiero orar por las familias que están escuchando este mensaje. Dios, esta noticia estremeció no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Ver un joven de 18 años matar, asesinar a niños, asesinar a adultos, porque su corazón, Señor, estaba lleno de una atmósfera de violencia. Dios, hoy esto nos enseña a vigilar, a poner atención a nuestros hijos, a no abandonarlos, sino que ellos se sientan no rechazados, sino amados. Dios, perdónanos por no ser buenos padres, perdónanos por consentir, por no disciplinar, por no guiar con sabiduría a nuestros hijos, y tal vez, mi Dios, perdónanos incluso si nosotros mismos hemos dado mal ejemplo, mal testimonio a nuestros propios hijos. Dios, que tal vez no hemos sabido, Señor, poner disciplina, reglas, orden en casa, que tal vez nuestros hijos, Dios, gobiernan a los padres, gobiernan a los abuelos, y te pedimos, Dios, perdónanos, porque no hemos sido sabios en lo que tú quieres hacer. Yo bendigo tu nombre, exalto tu nombre, Padre, y declaro que tú harás la obra con poder y majestad. Dios, yo te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amada iglesia, gracias por escuchar este mensaje. Recuerden que nos vemos este próximo domingo 12 de junio. Nos estaremos viendo por allá en Chilpancingo y en Iguala. Que Dios les bendiga mucho, que el Señor les siga dando mucha fortaleza, sabiduría, mucha bendición. Si hay algún nuevo, pues yo le pido que haga esta oración de fe. Si tú aquí estás en esta iglesia, quiero que sepas que hay alguien que pues está dispuesto a escucharte, a orar por ti. Tenemos cabezas en cada iglesia. En Pachuca está la hermana Ciel Hernández, en Iguala el anciano Salvador Galán Flores, en Chilpancingo Iguala está el anciano Julio Mendoza, y aquí en la Ciudad de México y Ajusco está mi esposa y su servidor pastoreando. Si tú en algún momento nunca has hecho la oración de fe y tal vez este mensaje llegó a tu corazón, yo te pido que cierres tus ojitos y repitas conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, y en esta noche reconozco que yo te he fallado, que tal vez me he alejado de ti, pero te pido que con tu sangre preciosa tú me laves y limpies mi corazón, desde mi cabeza hasta mis pies. Gracias por tu misericordia y por tu amor, y te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos vemos muy pronto. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.